se quitó el micrófono, ahí está el otro para que se lo Al borde de tu gran El que tiene el mute, lo puedes apagar, por favor. Gracias, hermano, por los cantos, las alabanzas, el trabajo, el esfuerzo que se hace. Les pido, hermanos, antes de tomar asiento, si pueden abrir su Biblia al libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Gracias, hermano. Mateo, capítulo 8, versículo 23. Amén. ¿Estamos todos ahí? Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Así dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué dice? Le siguieron. Amén, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, como siempre, por un día más de vida, por el privilegio que nos da de poder servir tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor, por cada hermano, cada hermana que estamos presentes, Señor. Te doy gracias por los cantos, la alabanza, Señor, por todo lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Te pido que perdone nuestras faltas, nuestros errores, Señor, que quite de nosotros tristeza, coraje, enfermedad, cualquier cosa que nos estorbe en estar en comunión contigo, Señor. Te pedimos, Señor, por las necesidades que fueron puestas delante de ti, sabiendo que a tu tiempo, a tu manera, tú lo vas a contestar. Los agradecimientos, Padre, que los hayas recibido con manos abiertas, Padre. Te pido por los hermanos también que no están aquí con nosotros, los que han salido, donde quiera que ellos vayan, Padre, o simplemente los que están en casa tristes, desanimados, Señor, que tú los restaures y los levantes una vez más con manos fuertes. Te damos gracias por nuestro templo que nos has prestado hasta este día, Señor. Te pido que todo el tiempo lo que se ha hecho en este lugar sea conforme a tu voluntad, Señor, y aprobado por ti. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Dios bendiga una más a cada uno de ustedes en
en esta tarde ya, hermanos. Quería hablar un poco sobre cómo los discípulos y Cristo cuando caminaban junto con Él. Ahorita mi hermano Juan dijo algo, bueno, pues todo el tiempo, ¿verdad? Como dice mi hermano Elso, yo creo que Dios empieza a hablar desde el principio del servicio. Si ponemos atención, y más bien yo creo la persona que trae la predicación, porque estás pensando sobre lo que quieres hablar y escuchas las peticiones, los agradecimientos, las necesidades y se acopla a lo que estás pensando. Dice mi hermano Juan, hermanos, que en una iglesia grande no se paró nadie a dar agradecimiento, ¿verdad? Y eso me pasó a mí en realidad una vez. Fui a visitar una iglesia, hermanos, y nomás una persona se paró a dar agradecimiento. Y nosotros, aquí como iglesia chica, hermanos, nos sentimos en casa, quizás la confianza o como sea, hermanos, todo el tiempo tratamos de pararnos a dar gracias a Dios, porque eso es lo que nos motiva para seguir adelante. Es una confirmación que Dios está con nosotros. Si nunca nos ponemos de pie y damos gracias a Dios, entonces ¿cómo la gente que está enseguida va a saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Verdad? Porque cuando es una fiesta, una celebración, un cumpleaños, hermanos, se invita a la gente para que se junte, para que se celebre en conocimiento de alguien más, de la otra gente, que mire que es una bendición. Y es lo mismo en la casa de Dios, hermanos. Si nosotros venimos a la iglesia y nadie sabe que somos cristianos, y nunca predicamos, y nunca oramos, y nunca hacemos tantas cosas, entonces, ¿cómo estamos llevando la palabra más allá? ¿Verdad? La semilla es plantada, hermanos, para que dé crecimiento, pero también nosotros debemos de dar frutos, que son llevar la palabra un poquito más allá. Quería hablar un poco, hermanos, sobre... Dice la Biblia que, bueno, ahora de la mañana, todos los domingos me levanto temprano a leer la Biblia. Y les digo, lo curioso es que cuando yo estaba más chico y iba a la iglesia con mi abuelito en Ensenada, se me hacía que los predicadores duraban mucho. Decía, ¿cómo duran? Le digo que los cantos me gustaban a mí más que todo, hermanos, y la predicación todo el tiempo se me hacía larguísima. Al estar grabando, que mi hijo empezó a grabar los videos, hermanos, para ponerlo en internet, me he dado cuenta que yo también duro bien mucho. Y te impones a cierta cosa, ¿verdad? Uno se impone a tener ciertas cosas en la Biblia para poder predicar, para tantearse el tiempo. Y hoy, hermanos, cuando estaba leyendo, leí algo que es corto y dije, necesito buscar más porque no es suficiente. Y lo leí y dije, bueno, ¿qué más le puedo poner para...? Y me acordé de lo que dice la Biblia. Dice, es mejor 2 o 3 palabras con sabiduría que 1000 sin conocimiento de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer lo que es de Dios. Pensamos, no estoy diciendo, hermanos, que yo digo que la predicación es mía, no es eso, sino que muchas veces nosotros queremos tomar lo que es de Dios. Miren, dice la Biblia en una ocasión, hoy no voy a durar mucho, hermanos, dice el libro, estamos en Mateo 8:23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué dice? Dormía. En muchas ocasiones, hermanos, miramos, todo el tiempo los discípulos andaban atrás de Cristo. Y dice la Biblia que en una ocasión Cristo se sube a la barca y la tempestad es fuerte. Ahora, se tiene que acordar, hermanos, que estos hombres eran pescadores. El trabajo de ellos, dice hermano Elías, allá andaba soldando y eso. Ese es nuestro trabajo, es la manera que traemos el pan a la casa. Dios nos cuida, hermanos, nos da el conocimiento. Dios nos pone en cada área de nuestra vida donde debemos de estar. Y la manera que les puedo explicar eso es como siempre unas vacaciones. Usted váyase de vacaciones, hermanos. No importa qué tan bonito esté el lugar, no importa cuánto dinero lleve, su casa cuando llega. Mi abuelito siempre decía eso, lo mejor de las vacaciones es cuando llego a mi casa. A gusto. Ahí nos damos cuenta que Dios nos tiene en el lugar perfecto. Pero muchas veces la rutina se nos olvida. ¿Qué dijo el hermano Elías ahorita en la mañana? Antes de empezar el servicio, dice, a mí no me gusta empezar el servicio como si fuera una rutina, porque no lo es. Dios hace milagros siempre, hermanos. Hay gente que no va a llegar a su casa. Hay gente, hermanos, que esta mañana no amaneció. Hay muchos que están en el hospital. Y nosotros estamos en la casa de Dios adorando a Dios. Y muchas veces se nos hace también pesado. Es un privilegio. ¿Sabe que nosotros, les digo que todo el tiempo miramos las cosas a través de la carne, no a través del Espíritu? Y al entrar a la iglesia, lo primero que yo miro es las bancas vacías.
No miro las bancas que están llenas, que digo, gloria a Dios porque su pueblo aquí está. Porque miro las cosas a como yo los quiero ver. Sí, amén. Y Dios no, hermanos, lo mira, no mira la persona que somos, sino la persona que podemos ser para Él. Dice la Biblia que Cristo entra en la barca, hermanos, sus discípulos se suben con Él y van cruzando, hermanos, y se suelta la tormenta. Estos hombres son pescadores, hermanos, conocen el mar, conocen la barca, conocen su trabajo y no pueden con ella. Dice la Biblia que las olas llegan y cubren al punto de, me imagino que la barca se voltea, y estos hombres, me imagino que tratan de arreglar la situación y voltean. ¿Y Cristo qué está haciendo? Está dormido. Cuando leí eso, ¿se acuerdan de Jonás? Que Dios le dice, ve y predica a Nínive, y él dice, no voy, y se va, hermanos, y él huye de la presencia de Dios. Me acuerdo que yo estaba escuchando una predicación sobre Jonás, y este predicador decía, Jonás huyó de la presencia de Dios porque no conocía a Dios. Y sabe qué, hermano, perdóname, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Jonás conocía exactamente cómo era y quién era Dios. Por eso huyó de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Cuando él iba en la barca, que Jonás iba en la barca, hermanos, huyendo de la presencia de Dios para no ir a predicar, dice la Biblia que se vino la tormenta también. Era Dios que estaba tratando de regresar a Jonás para donde debería de haber ido. Y la barca se movía, hermanos, y dice la Biblia que los hombres trataron todo. Y van y le dan una patada y le dicen, levántate, dormilón, órale a tu Dios, quizás nos salve. ¿Sabe por qué Jonás iba dormido? Yo creo que Jonás iba dormido, es lo que yo siento, hermanos. Jonás iba dormido porque él sabía que era Dios. Y él sabía que era un siervo de Dios y que Dios necesitaba mandarlo para atrás. Y Dios estaba, ¿qué dice su hermano Castañeda? Una tribulación para que se avive un poquito más. Aleluya. ¿Usted cree que si usted, verdad que nosotros, hermano, cualquier preocupación, lo primero que pasa es que se nos espanta el sueño? Jonás iba a gusto dormido, sabiendo que estaba haciendo mal, pero sabiendo quién era Dios. Amén. Y él cuando se levanta, hermanos, y ya pasa, hablan un poquito, dice la Biblia que los hombres, cuando le dicen, echan la suerte y le cae sobre Jonás, dicen, ¿quién eres tú? Oh no, pues yo soy un predicador de Dios y estoy huyendo de su presencia. Y Jonás les dijo, échenme al mar y todo se va a quitar. Ni aún tenía miedo que lo echaran Él miraba la tormenta, hermanos, miraba el mar y miraba todo. Y nosotros podemos decir, ay, pues es que era un hombre de Dios. Pedro era un hombre de Dios también. Y cuando él iba en la barca y empieza la tormenta y mira que Cristo viene caminando, Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Cristo le dijo, ven. Pedro se baja de la barca, va caminando. Entonces Pedro empieza a mirar la tormenta alrededor, lo que hacemos yo y usted. Y se empieza a hundir y al momento le dice, Señor, socórreme. Dice la Biblia que Cristo al instante, hermanos, extiende la mano y lo levanta. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Amén. Quitaste tu mirada de Cristo y miraste la tormenta. Y Jonás iba en la barca, hermanos, la tormenta, y los hombres ahí, un gritadero, me imagino, y todo. Y le dijeron, ¿cómo nos salvaremos? Pues échame al mar, dijo, y todo esto se va a quitar. Dios no trae pleito contra ti, es contra mí. Y no es Dios, soy yo el que estoy mal. Y dice que los hombres que no conocían de Dios hicieron todo lo posible para salvar la barca en vez de echarlo al mar. Pero Jonás pensaba en la vida de ellos. No. Ellos estaban tratando de salvar la vida de Jonás, hermanos, físicamente. Y dice la Biblia que llega el punto que cuando lo van a echar al mar, dice, Señor, no recuerdo las palabras exactas, yo estoy igual que hermana Gloria, a mí se me olvida todo de la Biblia, quién lo dijo y dónde está escrito y todo. No es el que conoce la Biblia, es el que conoce Dios. Amén. Nuestro corazón. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que va a llegar gente al cielo cuando va a ser juzgado, va a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos esto, y esto otro. Y dice la Biblia que Cristo va a decir, quítense de aquí porque no los conozco. No es el que la entiende, no es el que la lee, hermanos, o el que se la aprende, sino el que la vive. Dice la Biblia que Jonás, hermanos, lo echan al mar y ya llega el pez, dice, se lo traga y se lo lleva para abajo. ¿Por qué estoy hablando de ellos? Porque ¿sabe qué, hermanos? Cristo no estaba yendo de nada, pero iba la barca, la tormenta y el movimiento, y los discípulos ahí bien asustados y le dicen, Señor, ayúdanos. Y Cristo iba dormido. Hay un canto que cantamos muy hermoso que dice, paz en medio de la tormenta. Amén. ¿Sabes qué, hermanos?
Estos hombres se les olvidó por un minuto o por ciertos minutos que la salvación de su alma y todo lo que ellos buscaban y necesitaban y lo que anhelaban estaba ahí al lado de ellos. Y a mí y a usted a veces se nos olvida también, porque estamos tan enfocados en lo que nos va a venir y nos va a tapar, hermanos, que se nos olvida que Cristo está a nuestro lado y murió por nosotros. Cuando le gritaban en esa cruz y le decían, bájate de esa cruz si de veras eres el Hijo de Dios. Dijo, si no me bajo es por amor a ti. Amén. Gloria a Dios. Miren, el 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Usted cree que Dios, hermanos, vino y murió en la cruz, derramó su sangre y todo lo que Él ha hecho por nosotros, caminó, sanó, tantas cosas que Él ha hecho por nosotros? ¿Usted cree que Él vino, hermanos, para abandonarnos? ¿Qué fue el salmo? Les digo que Dios empieza a hablar de lo que empieza. ¿Qué fue el salmo que dijo el niño? ¿Cómo se llama? Lucas. Yo lo conozco, un niño bien contento, feliz. Juan 3:16. Le digo que no me acuerdo de mucho, yo creo que no me lo acuerdo todo, pero dice que Dios no vino a ¿cómo? A juzgar el mundo, a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero nosotros, hermanos, miramos las cosas carnalmente y decimos, Señor, ¿por qué me pasa eso? Porque eres desobediente. Me acuerdo que mi papá me contó un chiste hace mucho que un hombre decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la tribulación? ¿Y por qué esto? Y que Dios le dijo, por flojo, porque no te vas a trabajar. ¿Tu problema es dinero? Póngase a trabajar. Yo sé que eso no resuelve todo, hermanos, pero muchas veces lo que estoy tratando de decir es que la solución está delante de nosotros, en nuestra mano. Amén. Gloria a Dios. Aquí está. Señor, entrego mi corazón, mi alma, mi vida a ti. Te voy a servir mientras todo esté bien. Y usted sabe que el enemigo se deja venir para destruir, hermanos. Todo el tiempo lo hemos dicho. Los discípulos andando con Cristo, les digo porque hay debilidades en nosotros como hombre. Y para pasar esas debilidades, ¿sabe qué es la fortaleza y la fuerza y todo lo que necesitamos? Lo que está a nuestro lado, la palabra de Dios. Anoche miré una película con mi esposa, se llama Left Behind, cuando Cristo viene por su pueblo y se lo lleva, y la gente que se queda. Y ¿sabe qué, hermanos? Es un desastre. Yo la verdad nunca había puesto a pensar a los que se van a quedar, llorando por familia, muchos que conocían la verdad y no lo siguieron. Tantas cosas, hermanos, que Dios, ¿sabe por qué Dios no ha venido por el pueblo, hermanos? Porque nos ama. ¿Por qué cree que yo y usted a nuestros hijos le decimos, ya te dije, no te vuelvo a decir? Porque quiere darle la última oportunidad para que haga lo que es correcto. Es exactamente lo que hace nuestro Señor por mí, por usted. No ha venido por su pueblo, hermanos, porque quiere que haya más para cuando venga. Dice la Biblia que los discípulos van con él, hermanos, y lo despiertan. El 25 le dice una vez más, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos. ¿Sabe que Cristo no se levanta, hermanos, y dice, no se preocupen, todo va a estar bien, yo estoy con ustedes? Lo primero que Cristo dice es, hombres de poca fe. ¿Por qué dudas? Si el Mesías aquí está contigo, ¿no has mirado que ha comido multitudes de gente con muy poco? ¿No has mirado que paralíticos se levantan, que ciegos ven? ¿No has mirado todo eso? Y cuando le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? La otra vez prediqué sobre esto. No, pues unos dicen que esto. No, ¿qué dices tú? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Y llega la tormenta, hermanos, y no podemos y dudamos. Y Cristo no se levanta y dice, no te preocupes, así como yo sané y yo hice esto, ahorita lo voy a hacer. Les dice, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? Lo único que viene a nuestra vida, hermanos, que Dios está tratando de hacer es salvar nuestra alma. Es todo. No viene por las ofrendas, hermanos, no viene por las cosas materiales. O pensamos, hermanos, que nomás, mi hermano Juan, también a mí me da gusto, hermanos, que desde el micrófono son cosas de tratar de hacer las cosas mejor.
¿verdad? ¿Cuántos años? No sé ni cuántos años. Yo también he pensado, a ver si algún día voy, y nunca he ido. Caemos en la rutina y se nos olvida la salvación de Dios, el perdón, la grandeza de Dios, hasta que no viene otra ola que nos tapa y decimos, Señor, ayúdame. Dice la Biblia que al instante, hermanos, en el 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿qué dice? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Sabe que este versículo aquí, hermanos, describe por qué ellos no podían tener la fe? Porque, ¿qué dijo mi hermano Juan? La gente no se para a dar peticiones porque no conocían a Dios, no lo conocen. Hace mucho fui a un funeral de un familiar de mi esposa, y ya les había mencionado, era una iglesia católica. Y hicieron el velorio, hermanos, y mucha de la familia de ella sabe que yo soy pastor de una iglesia cristiana. Y yo me acuerdo cuando yo iba entrando, hermanos, por respeto a la persona y el amor que le tengo a la familia, yo miraba que mucha gente me estaba mirando a mí. Yo creo que ellos estaban pensando, irá a entrar porque él no es católico, o ¿sabe qué, hermano? Yo amo a la persona, yo voy a dar mis respetos. Y yo entré, y cuando el hombre dijo, vamos a orar, yo agaché mi cabeza porque yo lo estoy pidiendo a mi Dios. Esté donde esté, mi confianza, mi fe y mi fortaleza está en Dios. Amén. Te mire la gente o no te mire, así es como debe ser. Así es como Cristo todo el tiempo decía al Padre. Me acuerdo que empezó él a hablar un poco de la Biblia, hermanos, y yo no sé exactamente, pero cuando alguien fallece dicen ciertas palabras el sacerdote, y la iglesia debe de repetir también ciertas palabras. Y empezó él a decir, hermanos, y la iglesia no decía nada, 1, 2, allá. Y me acuerdo que el hombre que estaba aquí al frente le hizo así como, ay, esta gente que no. Y lo primero que yo pensé fue eso que dijo mi hermano Juan. Si no les enseñas al pueblo, ¿cómo van a saber? Si no les hablas con la verdad, que su alma está en peligro y sus oraciones deben de hacerlas, ¿cómo quieres que oren en el tiempo de la necesidad? Muchas veces somos nosotros. Yo estoy hablando de las personas que predicamos, las que cantamos, pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros aún estamos sentados y no predicamos y no cantamos. ¿Sabe que nosotros somos la luz del mundo? La Biblia lo dice. Amén. Es nuestro deber llevar la palabra más allá. Dice la Biblia que estos hombres se maravillaron cuando Cristo, para lo que yo no puedo, no sé qué es la palabra correcta, que van con el Mesías, piden su ayuda, y cuando la reciben, quedaron maravillados. ¿Qué esperabas? ¿Que Dios te dijera, hasta aquí se acabó? Todos nos vamos para abajo en la barca. Estás clamando a Dios, y el momento que Dios te contesta, dice la Biblia que se ¿cómo? Quedaron maravillados y dijeron, ¿quién es este hombre que todo lo obedece? Pues si no conoces que es Cristo y que todo está bajo sus pies, entonces ¿para qué clamas a Él? ¿Sabe por qué le digo, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que vivir la palabra? Cuando Gaby salió embarazada y perdió el bebé, que lo perdimos, yo me acuerdo que era un domingo. Ella estaba en Caléxico y me tocaba predicar a mí. Y me hablaron en la mañana y me dice, tu esposa está en el hospital, perdió el bebé, está bien mala. Lo primero que se me vino a la mente es, le voy a hablar a mi hermano Elso para que predique, él va a entender y me voy. Y así sentí que me contestó Dios en un instante. Dice, ¿para qué vas? Aleluya. Si tú no lo puedes salvar. ¿De qué te sirve irte matando en el camino? Veas tu trabajo, entonces ya arreglamos la situación. Le dije, Señor, dame fuerza para poder predicar. Me acuerdo que me tocó predicar, hermanos. Aleluya. Yo me sentí que cumplí mi trabajo, entonces después me agarré llorando. Le dije, Él ora por mí, porque pasó esto y esto otro. Así pasó. Pasa el tiempo, nuestra petición fue que tuviéramos un niño. Volvió a salir embarazada con el tiempo, hermanos, y me acuerdo que ella me habló, yo estaba en el trabajo. Me dice, hey, estoy embarazada. Y me acuerdo que ella me dijo, ¿y qué pasa si vuelve a pasar lo mismo? Aleluya. Y me acuerdo que se puso a llorar y yo también. Y en ese momento, otra vez sentí que Dios me dijo,
¿Para qué estás pidiendo una petición? Si al momento que te la doy, no la crees. Le digo, Gaby, está bien, todo va a estar bien. Aleluya. Son lecciones que a veces pasamos, no sabemos por qué, hermanos. Tantas cosas que pudieran haber sido la razón, pero lo que les estoy diciendo es que cuando volteamos con nuestro hacedor y le preguntas algo o le pides algo, Él nos va a contestar, sea en ese momento, el día de mañana o el año que viene. Pero cuando nos conteste, no te sorprendas, porque es un Dios de toda autoridad y todo poder. Gloria a Dios. La debilidad no está en Él, está en mí, que tengo poca fe. ¿Por qué cree que Él se levanta y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Para qué clamas por tu alma a mí cuando estoy a tu lado? ¿Sabe que hay mucha gente así, hermanos? Y estoy hablando en todo el pueblo de Dios, que hay gente que no creemos, no queremos abrir nuestro corazón. Una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es ser hijo de Dios. Amén. Cuando Cristo detiene la tempestad y todo, dice la Biblia que los hombres quedan maravillados y dicen, ¿quién es este hombre? A que todo, ¿qué dice? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sabe que lo curioso es, verdad que hay una ilustración que yo les he mencionado bastante, hermano? Se me hizo bonita cuando la miré. Fue como un tipo de video que miré. Unos hombres que todo el tiempo peleaban en ejército con espadas. Ese tiempo se me hace muy hermoso a mí en la manera como lo habla la Biblia, el tiempo de Josué. Pero dice la ilustración, esto que miré, que los hombres antes de pelear se ponían a orar. Y obviamente se quitan la espada para poder hincarse, la ponen en su lado y se ponían a orar antes de una batalla. Pero un hombre todo el tiempo apuntaba la espada hacia él mismo. Que todos sabemos que el cuchillo se agarra de atrás o no se agarra del filo. Y un hombre lo mira y le dice, oye, me he notado que siempre que oramos, la espada la apuntas hacia ti, no hacia retirado de ti. Dice, es que yo en mi vida me he dado cuenta que la primera persona que yo debo de vencer soy yo mismo, por las dudas y las faltas y los errores. Amén. Cuando Cristo, hermanos, les dice a estos hombres que ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Dice la Biblia que los vientos y el mar lo obedecen, que ellos quedaron maravillados. ¿Sabe que todo es obediente a Dios, menos yo y usted? Todo lo hizo para nosotros, pero aún nosotros somos los que no somos obedientes a Él. Amén. Aleluya. Porque muchas veces queremos caminar delante del que va creando las cosas. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios, como dice alguien que puso una vez, me gustó, dice, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a caminar. Y sí es cierto, queremos que Dios arregle nuestra vida, pero yo quiero ir al frente. Entonces, ¿cómo Dios va a trazar un camino si nosotros somos los que vamos al frente? Miren, el 28 dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían, ¿de dónde? De los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, Jesucristo y los discípulos van a la barca, hermanos, pasa esto de la tormenta, dice que lo despiertan, Él detiene el mar, y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué duraron? La gente se quedó maravillada. ¿Quién es este hombre? Esos son los discípulos que iban con Él. Ahora, cuando llegan al otro lado, dice la Biblia que Jesucristo se baja. ¿Y saben quién viene corriendo? No el pueblo necesitado, no la gente que necesita ayuda. ¿Sabe quién viene a los pies de Cristo? 2 personas endemoniadas. Y le dicen, mira el 28 nada más, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, vivían entre la gente muerta, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Saben, hermanos, que donde ellos vivían, estas personas que estaban endemoniadas, el camino pertenecía a ellos? La gente no podía pasar por ahí porque los atacaban, les hacían daño. Es como cuando dicen, no camines por ese camino, está muy oscuro, no hay luz.
Pero cuando Cristo llega, hermanos, estos hombres salen corriendo y se ponen delante de él. El 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? ¿Qué dice? Antes de tiempo. ¿Sabe que los demonios, hermanos, el enemigo, por qué cree que el enemigo a veces anda pues siempre tratando de desbaratar, anda, como decimos, con riendas sueltas o desfrenado? Él sabe que el tiempo de él viene, hermanos. Es como dijo un predicador una vez, dice, cuando Satanás te trate de acordar de tu pasado, tú acuérdale a él de su futuro, lo que ha de venir. Porque en nuestra cara, él todo el tiempo quiere echar nuestras faltas, nuestros errores, hermanos. Cuando la batalla ya es vencida, ya es ganada, dice la Biblia. Nosotros simplemente estamos caminando en los caminos de Dios, hermanos, pero Cristo va a vencer, ya venció. Los demonios llegan delante de Cristo y ellos no llegan. ¿Y sabe qué, hermanos? Ellos no llegan y ellos no se maravillan. ¿Qué dicen nosotros? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el Cristo Jesús? ¿Crees en él? Los demonios al instante, hermanos, llegan y se postran delante de él y le dicen: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos conocen muy bien. Y dice: ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos saben que el día viene cuando Cristo viene por su pueblo. Miren el 30. Paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora, hermanos, cuando Cristo llegue, los demonios se ponen delante de él. Ellos sabiendo que ya no les queda camino, ya no les queda para dónde ir, le dicen: mira, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Vienes a atormentarnos antes de que el juicio caiga sobre todos? Y sabiendo, hermanos, quizás dicen: si nos echas fuera. Ellos no sabían que era la intención de Cristo, pero dicen: si tú nos echas fuera de estos cuerpos, dice, allá hay muchos cerdos, dice, échanos ahí de perdida. Deja que nuestro espíritu se meta en ellos. Ahora, ¿sabe por qué en el tiempo de peticiones y oración, hermanos, la iglesia tiene que estar orando? Porque bíblicamente, si un ministro de Dios pone las manos o ora por alguien y reprende el pecado o el demonio o la persona que está aquí al frente, ¿qué cree que busca el demonio? Un lugar donde meterse. Por eso la congregación necesita estar en oración. Porque si nosotros no estamos poniendo atención y tenemos nuestro corazón abierto, o estamos pensando, como dijo el hermano Elías, en la plancha que dejamos quizás prendida, ¿qué es lo que busca el enemigo? Dice que Satanás anda como un león urgente mirando a quién devorar. Se mete en la persona que está descuidada. Ahora Cristo llega, estos dos hombres que están poseídos, el demonio, se acercan delante de él y dice: Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Los vienes a atormentar antes de que llegue nuestro tiempo? Ellos sabían que Cristo no iba a decir: bueno, pues sálganse de aquí y métanse en otro. Cristo ni estaba hablando, hermanos. Eran los demonios que ya conocen la Biblia. ¿Por qué cree que yo les digo, hay que tener mucho cuidado con quién vas a predicar o a quién invitas? Ya cuando lo conoces, sabes que es un hombre de Dios, es diferente. El enemigo también conoce la Biblia, hermanos, y puede predicar la Biblia muy bien, pero al final no es el mismo. Los demonios le dicen a Cristo: si nos vas a sacar, si nos vas a reprender de estos cuerpos, dice, de perdida déjanos irnos a los puercos. Hay muchos ahí, de perdida déjanos ir allá. ¿Por qué será eso, hermanos? ¿Por qué los demonios le preguntan algo? Miren, ¿en qué número estamos? 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. ¿Sabes? Sobre todo esto que estamos leyendo, hermanos, Cristo no había hablado ninguna palabra hasta que nomás los demonios llegan, confesan todo delante de él y dicen: Señor, si nos vas a reprender, mándanos para allá. Cristo nomás les dice: id. Ok, váyanse. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí
todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. ¿Y qué dice? Perecieron en las aguas. Amén. Cuando los espíritus estos, hermanos, los demonios entran a los cerdos, dice la Biblia que eran muchos. Y los cerdos no podían con eso, hermanos, salen corriendo, se aventan para abajo de un barranco o una bajada, caen en el agua y se ahogan. Ya vamos a terminar. Ahora les digo, cuando estaba leyendo esto, yo sabía, quizás no era mucho, hermanos, y quizás sea más bendición, ¿verdad? Porque nos da un poquito temprano. ¿Sabe que yo y usted, antes de conocer a Cristo, hermanos, eran los vasos sucios? Amén. De nada le sirve un vaso en su casa, hermanos, que esté sucio, porque no le puede dar de beber a nadie. Sí puede, pero nadie lo recibe. Cuando Cristo viene, dice la Biblia que Él nos lava, hermanos, nos prepara, nos santifica y nos pone en un lugar especial. Somos ungidos de Dios, somos santos para Él, pero tenemos que mantenernos en nuestro camino. ¿Qué pasa con sus vasos, hermanos? Usted los puede lavar todo lo que quiera y déjelos en un lugar y no los use por mucho tiempo. Se vuelven a ensuciar Amén. sin hacer nada. ¿Por qué cree que nosotros como cristianos tenemos que estar constante en la iglesia, hermanos? Venir, cantar, adorar, echar ofrenda, saludar. Porque eso es lo que nos mantiene limpios, hermanos. Aún tenemos faltas, errores, pecados, hermanos, pero así seguimos en los caminos de Dios. Vamos aprendiendo cada día hasta que nos vayamos o el Señor venga por su pueblo. Si no estuviéramos en Cristo, en los caminos de Dios, fuéramos algo sucio, algo, no sé la palabra, igual que los animales, que dice la Biblia que estos dicen de perdida déjanos entrar ahí. ¿Sabe por qué los demonios preguntaron de meterse ahí, hermanos? Porque viven en la suciedad, en la oscuridad, en la mentira, en la falsedad. Por eso a veces, hermanos, nosotros cuando estamos alejados de Dios estamos viviendo en la oscuridad también. ¿Por qué cree que el enemigo se siente a gusto? ¿Verdad que todo el tiempo decimos aquí en la iglesia, casi todos los hermanos, que cuando estamos en los caminos de Dios el enemigo anda atrás de nosotros? Pero cuando estás lejos del camino de Dios, ya no te molesta, hasta te va mejor, más dinero. Dijo mi hermano Juan también ahorita, anoche fue la pelea esta. No tiene nada malo verlo, pero la gente que vive en el mundo, hermanos, ahorita amanecen bien borrachos, con menos dinero, enojados, muchos perdieron apuestas. Yo todo el mundo me di cuenta quién ganó y quién perdió, y no la miré. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿En los caminos de Dios? ¿Prefieres estar en el camino de Dios y ir en la barca, hermanos, con luchas y con problemas, pero con Él a tu lado? ¿O estar en la oscuridad, en unos caminos que nadie puede pasar? ¿Sabe lo único que pasó? Dice la Biblia que ninguna persona podía pasar por donde estaban estos hombres endemoniados. ¿Sabe quién sí llegó, hermanos? Y sin hablar pasó. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Y cuando Él le dice a los demonios estos, sí, métanse allá, los cerdos, váyanse para allá. Los dos hombres quedan libres. Los demonios se meten a los cerdos no pueden con tanto problema, tanta tribulación, van y se matan. ¿Qué es lo que pasa con gente también en este mundo? Ya no puedo más, Señor, quítame la vida. Quitarte la vida es un pecado, te vas al infierno, la Biblia lo dice. Hay que luchar para Dios. Y miren, el 33. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas a los que habían y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus ¿qué? Contornos. ¿Sabe, hermanos, que después de que Cristo hace eso, que reprende a los demonios meten a los cerdos se matan, los hombres quedan libres? La gente del pueblo que miró todo eso, ellos mismos son los que no podían pasar por el camino, por los endemoniados, y en los otros libros dice la Biblia que les ponían cadenas, y ellos de lo fuerte que eran quebraban las cadenas, y miraron que Cristo viene y sana a estos dos hombres, pero porque perdieron todos los animales, le dijeron: Señor,
vete de aquí, no te queremos, eres una pérdida para nosotros, no queremos tu salvación, no nos conviene materialmente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, hermano? ¿Sabe que lo primero que empieza a pasar en nuestra vida, Dios te aleja de tu vida pasada? Ya no puedes hacer las cosas que hacías antes, porque no es al pensar de Dios. Quizás tu trabajo también. Me acuerdo que una vez una persona me dijo, no quiero, una hermana que venía aquí antes, dijo, no, es que me acerqué a Dios y empezó a quitarme cosas de mi trabajo y dinero y tantas cosas. Digo, porque Dios te está enseñando que necesitas depender de Él. Aleluya. No de lo que tienes. Ya que entiendes eso, entonces Dios te da lo que es necesario para vivir, no lo que quieres, lo que se necesita. Pero esta gente que miró con sus ojos lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, hermanos, no quisieron. Dice, Señor, vete de aquí. Preferimos irnos al infierno, pero tener cosas materiales en el mundo, que perder cosas materiales en el mundo y irnos al cielo. Es una decisión que hacer, mi hermano, y ya terminamos. Es sencillo el punto que quiero hacer. Muchas veces, cuando empezamos a leer un poco, los discípulos iban con Cristo y no creyeron en Él, y aún se sorprendieron cuando hizo un milagro. Pero cuando Cristo camina enfrente de los endemoniados se tiran y se postran delante de Él sin que Cristo les hablara y le dicen, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Nos vienes a atormentar antes de nuestro tiempo? ¿Nos das permiso para ir para allá? Y Cristo dice, ve. Se van, hermanos, todo es. Muchas veces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, y no estoy hablando de aquí la iglesia, ¿verdad? Muchas veces estamos sentados como está diciendo por mí. O me acuerdo una vez que predicó un hermano en una iglesia que fui a visitar, y él estaba diciendo, dijo que él cuando estaba sentado, que él una vez estaba sentado y escuchó una predicación, y cuando escuchó la predicación, él volteó con su amigo y le dijo, ahí te va, te lo están diciendo a ti. No es así. Estoy hablando de nosotros como personas, hermanos, que queremos ser salvos y batallamos y luchamos. Hay a veces que vamos enseguida de Cristo y aún no lo conocemos. Lo conoce mejor el diablo que nosotros mismos. Y donde quiera que Cristo camine, hermanos, Él salva. Nomás tenemos que creer. ¿Sabe que cuando los demonios salieron de estas personas, hermanos, las personas quedaron libres? En varias ocasiones ha pasado eso. Dice que en una ocasión un joven que queda libre, hermanos, de lo que él traía, y que él le rogaba a Cristo y le decía, déjame, me voy contigo, y Cristo le dijo, no, vete a los tuyos y diles lo que Dios ha hecho por ti. No necesitamos saber mucho, hermanos, simplemente saber que Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, y a través de Él, hermanos, vengan los problemas, las tribulaciones, las luchas, vamos a llegar a donde Él nos tiene preparado. Hay que seguir adelante, hermanos, siempre trabajando, orando. Dice la Biblia que la oración es el poder del cristiano. Necesitamos orar para ser poderosos. No podemos, hermanos, correr un maratón sin prepararnos para él. El camino de Dios es largo, a veces es cansado, a veces nos desanimamos, pero para eso está la iglesia, los cantos, la alabanza, la palabra de Dios. Mi esposa una vez me enseñó una foto que estaba un hombre de rodillas con su mano en alto y decía, Señor, háblame. Y estaba una mano así que decía, ahí está. Enséñame señal. No necesitamos señales, hermanos. Si Dios ya vino y murió por nosotros, y aquí está su palabra, la guianza de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué tanto más queremos? ¿Queremos caminar con Dios? Camina. Es todo lo que tenemos que hacer, caminar. Les pido, hermanos, si nos ponemos de pie. Como siempre, yo sé que ya el altar fue abierto, pero si alguien gusta pasar, hermanos, si no, ahí podemos orar en nuestro lugar. Gracias, Padre, te damos, Señor, como siempre, por el privilegio que nos da de poder servir tu nombre, Señor. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana presente, Señor. Sabiendo, Padre, que todos venimos con problemas, tristezas, desánimos, Señor. Pero sobre todo, Padre, que tú estás con nosotros, Señor. Que nos des fuerza, fortaleza, la confianza, la fe, Señor, de siempre poder esperar en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún con tribulaciones, con problemas, Señor, nos has bendecido, nos has guardado, has sido paciente con nosotros, Señor.
Te pido que siempre en nuestro hogar, nuestro trabajo, las escuelas de nuestros hijos, Padre, que tú nos bendigas, nos protejas, Señor. Que siempre las palabras que hemos de hablar, Señor, como familia afuera, Señor, de la iglesia o adentro de la iglesia, sean las palabras que tú nos has dado, Señor, como familia, Señor. Te pido que nuestro cantar, nuestro caminar siempre sea para ti, Padre. Que todo tiempo las tribulaciones, los problemas, simplemente los mírenos como una fortaleza, Señor, a nuestra fe, Señor. Te doy gracias por tantos hombres, tantas mujeres que están escritos en este libro, Señor, que han sido ejemplares para nosotros, Señor, de las cosas que debemos de hacer y las cosas también que no debemos de hacer, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia con este templo, Señor, que lo tengas abierto, Señor, hasta el tiempo que tú te plazca, Señor. Te pido que las puertas estén abiertas para la persona que ha de venir necesitada, Señor. Que los cantos, las alabanzas, las predicaciones sean, Señor, conforme a tu voluntad. Una vez más te ponemos al servicio en tus manos, Señor, y te damos la honra y la gloria, Señor, por ese gran sacrificio que fue hecho, Señor. Gracias. Gracias te damos, todo te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre de tu hermano Cristo. Amén. Gloria al Señor por este mensaje, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y ciertamente todo lo que teníamos preparado también para esta clase que teníamos, nosotros le gracias a Dios para el hermano para hacer la introducción. Le iba a hablar de Jonás también y de todo. Pero una de las cosas muy importantes que el Señor, los apóstoles le preguntaban al Señor, ¿por qué no fueron libres estas personas que tenían un espíritu y sordos mudos? Yo digo, porque este género solamente sale con ayuno y oración. Otra de las cosas, lo que decía, que bueno el hermano que nos hizo eso, los invito a un orar y cuando no pasan. Tuvimos una experiencia en la iglesia de mi hermano en Santa Ana. También hizo el llamamiento, en mucha iglesia no pasó. Estuvieron orando y a una niña se le metió el espíritu. Y cuando se unieron para orar, el espíritu andaba buscando dónde meterse y al no hallar, se metió en el órgano y empezó el órgano a tocar solo. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar la oración. Bueno, alguien me preguntaba, aquí no vinieron los maestros hoy, ellos me decían que por qué no dábamos una clase sobre la oración, y yo la pensaba, pero este no era mi día, porque tampoco ellos vinieron, pero era el mismo bosquejado que traía nuestro hermano. Tenemos que prepararnos. Todo lo que usted ve espiritualmente está vivo. Decía nuestro hermano Flores, acuérdese que si usted no ora, el diablo se lo devora, y si usted no ayuna, el diablo se lo desayuna. Ese es un gran siervo del Señor que mucha enseñanza recuperamos de él, y es hermoso, hermanos, prepararnos, porque aunque diga, no, yo no soy el ministro, en su casa usted es la ministra, en su casa el varón es el ministro, la mujer, la mamá es el ministro, y usted tiene autoridad de bendecir sus manos. Cuando el siervo del Señor pasa aquí adelante, que Él imponga sus manos, que unja sus manos, porque usted es el vaso de conducción. Muchas de las veces los niños ponen sus manitas sobre nosotros y sanamos, porque no, ni siquiera tomamos ese poder hecho y ese derecho legal que Dios nos da. Yo le invito, hermano, que creamos la palabra, que vivamos la palabra, que veamos, si todo esto vemos maravillas aquí en este lugar, ¿cuántas más, hermano Elson, no veremos si nos sometemos a Dios? La cosa es que muchas veces no conocemos a Dios, y el ayuno y la oración nos lleva a conocer al Señor y a orar los unos por los otros, hasta darnos cuenta que Dios siempre está de nuestra parte. Vamos a dar gracias, Padre. En esta hora te damos gracias, Señor. Bendecimos tu siervo por esta palabra preciosa, Señor, que hoy en este día hemos recibido, Padre, donde nos enseña, Señor, que si nosotros no buscamos tu rostro, no, Señor, no oramos, no ayunamos, Señor, entonces nosotros estamos básicamente débiles. Como dice esa palabra, weak, ¿verdad? Necesitamos estar orando para que para que mi vida sean fortalecidas en tu nombre, y conocer el corazón de Dios, saber qué es lo que quiere Dios hoy y qué es lo que quiere mañana, porque el pasado ya pasó y solamente necesitamos vivir el principio.
Padre, en esta hora, Señor, con todos mis hermanos juntos, Señor, te alabamos y te damos gracias. Te pedimos que tú vayas con nosotros y que no sea, Señor, ese lugar muchas de las veces para ir a orar, esperarnos y perder tiempo, sino que donde quiera que estemos clamando tu sangre preciosa, estemos orando los unos por los otros, estemos orando por este lugar, Señor, por la gente que necesita recibir esa palabra de aliento, ese mensaje de salvación. Bendice, Señor, ahora todo lo que se está haciendo en el internet, en llevar esos mensajes, Padre, que yo me he puesto a verlos, Señor, y son de gran bendición, Padre. Bendice tu pueblo, bendice a todos los que editan, Señor, esa página de la iglesia, para que esa palabra preciosa nos ayude a seguir adelante. Cuando estemos desesperados, cuando creamos que no tenemos salvación, podamos ir a tu palabra o ir a ver esos testimonios. Padre, te damos gracias en esta hora. Prepáranos para nuestro siguiente servicio. Bendice a nuestros hermanos que andan fuera o de viaje. Bendice a nuestro hermano Manuel, a nuestra hermana Yoli, Señor. De igual manera, a todos aquellos que están enfermos, Padre, esté tú con ellos, Padre. En esta hora te damos gracias en el nombre glorioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Demos un saludo en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a entonar un canto más para despedirnos. Vamos a cantar que me enseñe de poder. Amén. ¿Se lo saben? El Espíritu Santo, dígale, desde que creí en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga en esta hora. Sea bendecido, sea feliz. Aleluya. Y vamos a gozarnos con nuestros seres queridos. Sigamos orando por los siervos que están enfermos, hermanos, para que Dios haga la obra como lo ha hecho todo el tiempo y demos testimonio de lo que el Señor ha hecho. Dios le bendiga.